Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por seguirnos, por estar atentos de todo el trabajo que en el IBICLA estamos realizando. Este domingo vamos a reflexionar acerca de aquellas pequeñas comunidades y cómo se van a ir formando entre sus miedos, entre sus temores. Ya estamos en el tercer domingo de Pascua y esta homilía es para el día primero de mayo, ya mayo. Es tiempo de celebrar, tiempo de darle gracias a Dios por la vida. Y el evangelio está tomado de Juan, un evangelio muy bonito. Ahorita vamos a comentarlo. Dice capítulo 21. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tienen pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Les dijo Jesús: traigan alguno de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aún así, siendo tantos peces, la red no se rompía. Jesús les dijo: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dijo él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieres. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos y hermanas, vean qué texto tan precioso nos presenta la liturgia. Una escena muy íntima, Jesús preparando un desayuno. Fíjense, el desayuno casi que hasta nos dice lo que incluía, ¿verdad? Pescado asado, allá a las brasas, pescado fresco. Cuando ustedes vayan, si algún día van a Galilea,
yo llevo a la gente a que coman el pescado de San Pedro. Es un pescado muy rico, un pescado blanco que se prepara sacado del mar, del lago de Galilea. Pero tiene un simbolismo, la comida es intimidad, es relación. Y este simbolismo de la luz, ahorita lo vamos a ver, va a traer a la memoria otras lumbradas, otras fogatas, donde hubo traición, donde hubo negación, y es a la luz de la vida donde la nueva comunidad va a tener que jurar fidelidad y lealtad. Así que, hermanos y hermanas, pónganse cómodos, cómodas. Estamos en un evangelio de verdad bastante complicado, lleno de símbolos. Y bueno, este capítulo 21, la gente piensa que es un apéndice, es decir, este capítulo viene probablemente de otra mano distinta a la persona que escribió el cuarto evangelio, al autor del cuarto evangelio. ¿Por qué? Porque el lenguaje parece que es diferente por ahí y también las figuras de los personajes que aparecen pues son muy simbólicos, especialmente Pedro. Pedro, a través del evangelio de Juan, ha intentado dar testimonio de fe, ha intentado seguirlo, ha intentado hacer una profesión también allí de fe. Parece que es el único que se opone cuando Jesús le va a lavar los pies. Y como que la figura de Pedro quedó por allí opacada, quedó eclipsada especialmente por la figura de María Magdalena, ¿no? Y entonces la comunidad tuvo que aprender a reconciliar la tradición de Pedro y la tradición de María Magdalena, o la tradición del discípulo que Jesús amaba. De lo contrario, este evangelio no hubiera sido aceptado dentro de la comunidad. Una vez que reconcilia la tradición de Pedro, que lo redimen prácticamente, pues este evangelio también reconcilia estas maneras diferentes de entender a Jesús, de ser comunidad, de agruparse y de liderazgo. Así que gracias a este apéndice probablemente nuestro evangelio fue admitido como canónico. Entonces, independientemente si quién lo escribió o de qué origen viene este apéndice, lo tenemos como palabra inspirada y tenemos que celebrarlo como tal, ¿verdad? Y fíjense esta historia de manifestación de Jesús, que Jesús se manifieste junto al lago, como que la resurrección de Jesús no solamente transforma a lo humano, sino también es bastante ecológico. La resurrección tiene efectos también en la naturaleza. Se transforma también el lago de Tiberíades, se transforma también el jardín. Toda la creación nos va a hablar entonces de esta transfiguración, de esta resurrección, de este aparecimiento o de esta manifestación que Jesús va a hacer. Y bueno, ¿por qué justamente en torno a la orilla del mar de Tiberíades? Recuerden que el mar de Tiberíades, en honor de Tiberio, este es un mar, bueno, más bien es un lago. También es conocido como lago de Galilea o lago de Genesaret o lago de Kineret, porque Kineret es una palabra hebrea que viene, que significa lira, la lira antigua que se usaba dentro del servicio del templo, de la liturgia, y se le nombra también, o se le conocía a este lago como Kineret o Kineret por la forma de lira que tiene. También tiene como una forma de pera. El lago no es muy extenso, ¿verdad? No es muy extenso, ahorita les debo exactamente los kilómetros, pero del norte al sur van a ser como 25 kilómetros, de profundidad tendrá como unos 45, 50. Por allí yo en algún momento les voy a hablar de este lago y de la diferencia del mar, ¿verdad? Sabemos que es un lago. Y también el lago, muchos de
muchas de las actividades de Jesús han comenzado en torno al lago. Bueno, a lo mejor por allí alguien que tenga todos los datos en torno al lago nos los puede compartir en el chat, pero no es un lago muy grande, ¿verdad? Ni tampoco muy profundo. De un lado a otro se pueden ver actualmente las luces de los pueblitos que están rodeando al lago. Recordemos que esa es una tierra muy fértil y en Cafarnaún o en torno al lago, muchos episodios de la vida de Jesús sucedieron y así que Tiberíades es muy querido por este lago, es muy querido por los evangelios. Y bueno, se llama también Tiberíades en honor del emperador Tiberio. Y entonces Jesús se manifiesta, pero ahora se manifiesta resucitado. Son historias pospascuales. Y te va a decir cómo está la comunidad. Si ustedes recuerdan, también en los sinópticos fue en torno al lago de Galilea o Tiberíades que Jesús comenzó a formar comunidad, llamó a Pedro, a Andrés, a los hijos de Zebedeo y los invitó a ser pescadores universales junto con este tema de los peces, ¿verdad? Nuevamente entonces Jesús va a formar comunidad porque parece ser que la comunidad está desilusionada. Uno nos explica cómo es que Jesús acaba de resucitar, se les acaba de aparecer. Bueno, tenemos la figura de Pedro y el discípulo que Jesús amaba corriendo al sepulcro, se inclinaron, vieron, entraron, creyeron que Jesús estaba vivo. Después al otro día tenemos a Tomás que duda, Tomás que después es capaz de constatar que verdaderamente Jesús resucitó porque vio las marcas del crucificado, puso los dedos en el costado y bueno, y uno se explica, después de tantos signos de que Jesús está vivo, ¿cómo es que quieran regresar otra vez como si nada hubiese sucedido? ¿Acaso no es esta nuestra historia, hermanos y hermanas? A veces la gente cree que el tener una experiencia de Dios, o a veces salen muy contentos y contentas de los retiros, ¿verdad? Donde, bueno, se comen al espíritu, hablan en lenguas, la gente se desmaya, la gente quiere cambiar el mundo y saliendo de los retiros tienen este fervor, tienen este amor, quieren pedir perdón, quieren reconciliarse y ¡qué bueno! Lamentablemente, este encuentro con Jesús, pues solamente fue emocional. Solamente vivieron esa experiencia en ese día o en ese fin de semana. Porque poco a poco, después esa experiencia como que se va enfriando. Y la comunidad también, al igual que nosotros, cuando tenemos un encuentro profundo con Jesús resucitado, pues queremos hacer muchas cosas. Pero cuando Jesús resucitado nos invita a veces a confiar, cuando Él está en silencio, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando no hay pesca, cuando no hay vida, entonces queremos decir, ¿saben qué? Mejor regresémonos a lo que sabemos hacer. Buscar nuestra zona de confort. Y los evangelios siempre nos están desorientando, desubicando, invitándonos a salir, ir a la periferia, ir al margen. Y por otro lado, como que es una táctica de supervivencia, nosotros los humanos tendemos más bien a buscar nuestra zona de confort y decir, de aquí no me saque nadie. Hermanos y hermanas, en el encuentro con Jesús tenemos que dejar nuestra zona de confort. Y tenemos que reimaginarnos día a día cómo descubrir a este Cristo crucificado, a veces en el jardín, otras veces en la casa con las puertas cerradas, otras veces al lago del lago Tiberíades. Y bueno, les estoy hablando solamente de los encuentros de Jesús resucitado, pero otras veces hay que encontrarlo en el dolor, en la cruz, en el sufrimiento. Y la tendencia también puede ser de decir, Jesús, parece que es muy bueno tu plan, es muy bueno lo que tú quieres, gracias por querer cambiar el mundo, gracias por querer humanizarlo, gracias por enseñarnos el amor y la misericordia, pero para mí
no estoy preparado. Déjame mejor en mi zona de confort, déjame que me regrese a hacer lo que yo quería. Bueno, esta comunidad está desilusionada. Son 7 personas, estaban juntos, dice Simón Pedro, y claro, Simón Pedro, que había quedado muy mal, ahora es nombrado primero porque quieren reconciliar, como les decía, esta tradición del discípulo amado. Simón Pedro, Tomás, llamado mellizo, ya lo conocemos, apareció en el capítulo anterior, el Tomás que duda. Natanael, el de Caná de Galilea. Natanael apareció por el capítulo primero, no recuerdo exactamente el versículo. También que le cuesta trabajo entender el mesianismo de Jesús. Natanael representa a la gente del judaísmo oficial y está relacionado a Caná. De esta misma manera se relaciona a María, ¿verdad? La madre de Jesús en el cuarto evangelio. Porque tanto María como Natanael representan al judaísmo oficial. Una fue capaz de entrar en contacto, en relación con la boda mesiánica, la boda que incluye a todo mundo. El otro se quedó en suspenso. Vamos a ver si es capaz entonces Natanael de esta vez sí ser fiel, responder al llamado de Jesús. Porque aquel había hecho la profesión de Señor mío, tú eres el Mesías de Israel, porque Jesús le había dicho que lo vieron debajo de la higuera. Entonces ahora que no hay higuera, que no hay bendición, que no hay protección, vamos a ver si Natanael es capaz también de confesar a Jesús. Y después también tenemos a los Zebedeos. ¿Quiénes son? Juan y Santiago, y otros 2 discípulos. En el capítulo primero, también cuando Jesús formó comunidad, también se hablaba de 2 discípulos desconocidos, no se dicen los nombres. Bueno, esto da posibilidad para que uno de ellos sea el discípulo amado y el otro discípulo queda en el anonimato. También los seguidores, los que seguían a Jesús, también se quedaban en 2 discípulos que no sabíamos quiénes eran. ¿Será esto una manera de decir, bueno, de la misma manera que comenzó el evangelio con una comunidad innombrable, porque probablemente en esos 2 discípulos esté toda la comunidad? Además, otro símbolo que hay que recordar, ahora son 7, ya no son 12. ¿Qué quiere decir con esto? Que para el evangelio de Juan no está interesado en formar o en fundar al pueblo antiguo de Israel cimentado en los 12. Para Juan, el número 7 se creía que eran los 70 países que existían en la antigüedad, así que este número 7 viene a representar una especie de uno por cada país, y así toda la misión va a ser universal. Esta es solamente una especulación, nadie tiene la certeza realmente de por qué Juan o por qué el autor de este evangelio haya puesto justamente el número 7 y no los 12, ¿no? La misión tiene que ser universal. Y si la misión no es universal, si la misión se queda solamente en un grupito pequeño, en los míos, en los de mi país, en los de mi cultura, en los de mi lengua, en los que piensan como yo, en los que rezan como yo, en los que creen como yo, no es misión. La misión tiene que abarcar a todas las personas, independientemente de raza, color, credo u orientación sexual o credo religioso también. La misión es de Jesús y esta misión tiene que ser universal porque la pesca es abundante y el maestro ha dicho a echar redes, a dejar que el Espíritu de Dios vaya a congregar a una nueva comunidad donde toda la humanidad se sienta identificada como hermano y como hermana. Entonces, Pedro toma la iniciativa también, así como va a tomar el liderazgo, también toma la iniciativa de perder a la comunidad. A veces los líderes tienen una responsabilidad muy grande. Un líder también puede perder a toda una comunidad. Un líder puede ser piedra de tropiezo. No les digo que escriban en el chat las veces que han encontrado dificultad por el líder religioso, por el sacerdote, por el ministro, por el pastor, por el rabino o por el imán o por el, no sé cómo se les llame a los líderes religiosos del budaísmo, ¿verdad?
A veces las personas que tienen en el cuidado el pastorear las ovejas, los corderos, en vez de acercarlos a Jesús, a la pesca universal, pueden decir, ¿saben qué? Esto fue un sueño, una quimera, pero no se va a realizar. Mejor volvamos a lo que sabemos. Simón Pedro toma la iniciativa entonces de separar a la comunidad de Jesús resucitado. Voy a pescar y todos comparten el mismo sentimiento. Yo también, nosotros también vamos contigo. Todos están igual. Y cuando se adentran, cuando se separan de la experiencia del resucitado, toda la noche es infructuosa, no se pesca nada. Cuando uno se separa de la presencia de Dios, a veces a uno le dan ganas de decir, yo no entiendo cómo Dios actúa. Yo no entiendo cómo es que Dios me va acompañando en mi sufrimiento, en mi dolor, en mi enfermedad, en mi carencia, en mis angustias, en momentos tan difíciles como es dejar nuestras patrias, en ir cruzando fronteras. Es muy difícil entender a Dios, porque estamos rodeados de tanto símbolo de muerte. Y a veces la tentación es decir, yo no quiero saber nada de Dios. Nos embarcamos sin Dios. Y cuando esto hacemos, pues tenemos o corremos el peligro de seguir caminando en la noche. Y la noche en el Evangelio de Juan siempre va a estar asociada con cosas negativas. Es el poder de las tinieblas y se va a oponer al día. La noche entonces va a representar simbólicamente la muerte, la falta de fe, la falta de vida, y en oposición a la noche tenemos la resurrección de Jesús, el otro día, el día de la luz, el día de la verdad, el día de la vida, el día de la pesca, el día del fruto. Y la comunidad tiene que aprender a decidir. Camino de noche, me separo de la presencia del resucitado y me meto a mi propia oscuridad, a mis propios miedos, a mis propios temores, y a lo mejor pensando que voy a ser feliz, me voy a perder. Entonces se fueron y esa noche no pescaron nada. Se embarcaron sin Jesús resucitado. Y la iglesia también a través de los siglos corre el riesgo de embarcarse, de adentrarse al misterio de la noche sin Jesús. Y cuando esto sucede, no hay frutos, no hay vida. De la noche pueden surgir condenas, juicios, prédicas de odio, pero no de la presencia de Jesús resucitado. Entonces, ¿qué se va a predicar si uno vive de noche? Si uno no tiene a Jesús, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a decir? ¿Acaso me voy a predicar yo mismo? ¿O predicaré yo mi propio evangelio? Primero tengo que caminar con Jesús, vivir a Jesús, compartir la resurrección de Jesús. Y entonces, contrario a esa noche donde no hay vida, donde no hay peces, simbolizado la vida en los peces, cuando ya amanecía, vean qué precioso, la luz, Cristo que se ha manifestado como luz en el Evangelio, que ha dicho que Él es la luz del mundo y que las personas que caminan en Jesús no caminan en la oscuridad porque tienen la luz. Pero hay personas que han preferido la oscuridad. Desde el principio del Evangelio se nos decía, la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron porque sus obras eran malas. Pero a las personas que recibieron la luz, Dios les da la habilidad de ser hijos e hijas de Dios. Bueno, la resurrección hace precisamente esto. Cuando ya amanecía, estaba Jesús a la orilla. Entonces hay estas imágenes, noche sin pesca, sin vida. Cuando ya amanecía simboliza luz con Jesús en la orilla. Y entonces puede surgir la vida.
Y los discípulos no sabían que era Jesús porque todavía tienen quizás una idea errónea de Jesús. Todavía no han llegado a entender que Jesús es luz, que Jesús es vida, que Jesús es misión, pan compartido para toda la humanidad. Hermanos y hermanas, a veces nosotros podemos pensar que tenemos a Jesús, que vemos, que somos luz, que estamos en plena luz con Cristo, pero a lo mejor nuestras obras nos ponen en la otra orilla. A lo mejor nos hemos embarcado sin Jesús y a lo mejor todavía no sabemos quién es Jesús. Para mucha gente le cuesta trabajo entender el amor de Jesús, la misericordia de Jesús, el Jesús que perdona, que no cuestiona, que no manda terapias, que no te condena, el Jesús que abraza, que acoge. Pero ese Jesús no lo conocemos. A veces conocemos a un Jesús que castiga, que mete miedo, que te priva de ser feliz, que es tu propio enemigo para que tú vivas en la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. Y a veces no le hemos hecho justicia al Jesús de los evangelios. Es necesario que conozcamos quién es Jesús, no lo que nos han dicho del dogma, de lo que tenemos que creer. Experiméntalo en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Dentro de tu corazón, en el silencio de tu casa, de tu hogar, humíllate ante Dios y preséntate frágil, vulnerable, y reconócelo como tu Señor, como tu Salvador, como tu luz, como tu hermano, como tu amigo. Dile que camine contigo. Dile que se haga presente en ti. Dile que te comparta la luz, que te comparta la resurrección, que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te dé salud, que te dé casa, que te dé trabajo, que te dé un corazón humilde, sencillo, para no criticar, para no juzgar, para entender que la pesca milagrosa de Jesús cabe en toda la humanidad, no solamente unos cuantos, ¿no? Entonces, no saben quién es Jesús. Y fíjense Jesús cómo los trata, de una manera muy íntima. Muchachos, en el griego más bien es como niños, pequeñitos, no tienen pescado. Lógico, una comunidad inmadura, muy íntima, muy personal, pero es una comunidad todavía que no ha llegado a la madurez. No tienen pescado, claro que no tienen pescado, no tienen vida. ¿Por qué no tienen vida? Porque no tienen a Cristo resucitado, porque no tienen su espíritu. Y es imposible vivir así. Y yo creo que esto debería de ser el parámetro para entender cualquier grupo, cualquier organización, cualquier religión. ¿Tenemos vida? ¿Tenemos peces? En alguna ocasión no tienen vino. María de Caná, no tienen vino. No tienen peces. No tienen lo que es necesario para vivir. Si en una comunidad no se promueve la vida a todos los niveles, no solamente la vida de los no nacidos. Qué bien que existan grupos que defiendan la vida de los no nacidos, pero tenemos que defender de la vida de los no nacidos, los que ya nacieron, la vida vulnerable de los ancianos, la vida de las personas de las comunidades y de los grupos vulnerables, que a veces son desplazados por el narcotráfico, o comunidades que viven en miedo y en temor porque hay homofobia, porque hay personas que creen que ciertos grupos no deberían de existir. Y aquí la comunidad tiene que ser bien específica para defender toda la vida, una vida plena. Toda la vida es sagrada, independientemente si ha nacido, si ya nació, si está grande. La vida es sagrada y la vida le pertenece a Dios. Y la comunidad tiene que ser un santuario donde se bendiga, donde se respete, donde se valore cada experiencia de vida, cada experiencia
es importante. Y mientras no se defienda la vida de todo mundo, pues entonces nos podrán cuestionar si realmente nuestras intenciones son buenas cuando queremos defender solamente la vida de los no nacidos, ¿verdad? Entonces no han pescado nada, no tienen vida. Y la comunidad es honesta. No. Hermano y hermana, tienes vida. Vives vida. Vives bien. Vives tranquilo. Vives en paz. Porque estos son los frutos de la resurrección. ¿Vives con la confianza de que Dios no es tu enemigo, que Dios está contigo? Esto es tener vida. Luego Jesús a los maestros del mar, fíjense, a los expertos, les dice: echen la mano a la derecha, echen la mano a la derecha y encontrarán. Caminen conmigo a la derecha del resucitado, caminen, estén conmigo, no me dejen fuera de su vida. Esta es la fórmula. ¿Quieres tener vida? No dejes a Cristo fuera de tu vida. ¿Quieres ser luz? No dejes a Cristo, no te embarques sin Cristo. ¿Quieres caminar en luz, en verdad, en justicia? Deja que Cristo te vaya mostrando su camino. Pon tu corazón, pon tu vida, tu experiencia a los pies del Maestro. Echen la red, echen lo que ustedes son, lo que ustedes se identifican, pero échenla donde estoy yo. Y allí van a encontrar vida. Van a encontrar sustento, porque yo soy el pan. Acuérdense todo el discurso del capítulo 6. Y luego echaron la red y fíjense lo que pasó. Gran cantidad de peces que no podían ni arrastrarla. Esto es la vida que Jesús ofrece simbolizada en los peces. No es una vida que se te da a gotitas, como si fuera medicina, como si se acabara. La vida que Dios te quiere dar es una vida plena, llena de posibilidades. Y yo aquí estoy insistiendo, porque la gente se ha acostumbrado a no vivir, se siente culpable por vivir, por celebrar, por comer, por beber, por amar. Dios es el primer enamorado de la vida y hay que vivirla plenamente. Y no cuando la gente se muera, no cuando lleguen a la presencia de Dios, vivirla aquí y ahora. La abundancia de los peces es aquí y ahora. Que echaron tanta cantidad, pescaron tanta vida, tanta bendición. Hermano y hermana, ¿cómo compartir tu bendición para que la otra gente también viva? No se puede tener vida mientras gente esté viviendo situaciones de opresión. La bendición tiene que ser compartida. Por eso vienen las otras barcas, las otras comunidades. Vinieron a la barca arrastrando la red con los peces. Tiene que compartirse todo. Vida, bendición, luz, armonía, paz. Todo lo que brota de la presencia de Jesús resucitado. Entonces, La idea también es cuando el discípulo amado, que vuelve otra vez a aparecer, fíjense, le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se puso el vestido, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Bueno, aquí toda la gente ha querido pensar o dice que es que así era la manera de pescar, y esto no podría ser la manera de pescar. Yo no estoy tan convencido. Más bien, el hecho de que Pedro esté desnudo es simbólico. Y el hecho que después Pedro se lance al mar también es simbólico. Pedro siempre se ha lanzado al mar. Bueno, ustedes recuerdan en el capítulo de despedida, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesús quitándose el manto, y ciñéndose la túnica, y comienza a lavar pies. Y el que de todas las personas que protestó
porque está haciendo la función del esclavo, de decir, en mi comunidad ya se acabaron los privilegios, no hay un grupo que sea más importante que el otro. En mi comunidad, ustedes quieren verdaderamente ser hermanos y hermanas, congregarse en torno al pan, a los peces, a la vida, comiencen con servirse mutuamente. Y Jesús hace la función de esclavo, y Pedro no estaba dispuesto a hacer esa función. Pedro se quedó en esa ambigüedad. Es decir, Pedro todavía simbólicamente estaba desnudo porque no se había puesto el traje de Jesús, que es servicio, que es entrega, que es humildad, y hasta que ahora le cae el 20, diríamos en México, Pedro es capaz de decir, ok, ahora entiendo que estaba desnudo porque mis intereses me movían por otro lado de poder, por ser primero, por ser autoridad, por ser piedra, por ser roca, por ser líder. Ahora entiendo que lo que tú quieres es que me vista con el manto tuyo del servicio, de la entrega, de la vida, ¿no? Y esto lo vamos a corroborar más enseguida. Y se avienta al mar, o sea, otra vez como un bautismo de si el agua que había sido antes para purificar su cuerpo, en simbolismo de los pies, no fue incapaz de hacerlo. Ahora dice, Señor, estoy listo y bueno, y Jesús parece que lo aprueba, no sabemos nada más. Y luego viene esta parte de las brasas. Jesús que entra en intimidad en relación con una comida. Vean qué bonito. ¿Cómo encontrar a Jesús en la comida? A lo mejor a la gente no se le ocurre que Jesús puede estar presente en tu mesa. Sé persona que dé gracias por la vida, por el trabajo. Agradécele a Dios por el pan, por la tortilla, por la bebida que tú tienes. Porque hay muchas personas en el mundo que tienen hambre. Invita a Jesús a que se siente contigo a tu mesa. Invítalo que entre a tu cocina, que te prepare la comida, que te diga, mira, la receta de la vida es simple, es servir, dar la vida. La receta de la felicidad se resume en una cosa, en abrir los brazos para acoger al que no se siente aceptado, en darle una palabra de aliento a la persona que solamente escucha mensajes horribles, injuriosos, en ofrecer los brazos para la persona que parece que se cae y no tiene en quién recargarse, en servir como hermano y hermana para las personas que se sienten solas, abandonadas, tristes, en tener el tiempo para escuchar a la gente que está deprimida, en ser medicina para la gente que esté enferma, en acompañar a los hermanos y hermanas que están en la fase terminal, en pedirle a Dios para que termine la guerra, para que este flagelo nos deje, estas luchas de poder se terminen y volvamos otra vez a ser una comunidad de paz, de amor, que nos quite el odio, la soberbia, el egoísmo. Deja que Cristo venga y durante la comida, durante el desayuno, durante la cena, te vuelva a enseñar el amor. Te vuelva a decir, mira, aquí estoy yo como el que sirve, el que te nutre, el que te da vida. Y bueno, esta comida va a ser enriquecida también con lo que tú puedas traer. Por eso Jesús dice, está bien, yo te bendigo, yo pongo la mesa, pero también tu mesa tiene que ser bendecida con tu trabajo, tus buenas obras. Traigan lo que han pescado. Reconozcan la gratuidad de Dios, el Dios que da en abundancia. Tráiganlo y compartamos, y entonces el milagro se multiplica cuando tú compartes tu bendición. Cuando tú eres persona agradecida con el Dios que te da, entonces la bendición fluye. Y claro, ahora sí ya Simón Pedro está dispuesto a compartir, sacó la red llena de peces grandes, 153.
Y no me pregunten qué simboliza el 153, porque esto es, las hipótesis se llenan literalmente una página de un libro en tratar de explicar todas las hipótesis que se dan acerca de los 153. A mí me gusta mucho la interpretación que da un biblista que lamentablemente ya falleció, un biblista español experto en el Evangelio de Juan. Su nombre es Juan Mateos y a mí me gusta su explicación. Y él dice que Juan está agrupando estos 153, que si se dividen 50, 50 y 50 son 3, que es el que multiplica. Y este 50 hace mención a los 5,000 que fueron saciados en la multiplicación de los panes y de los peces. Y yo creo que Juan Mateos, el autor que yo sigo mucho y que yo quiero mucho y que yo les recomiendo este libro, no fue mi maestro, lamentablemente, pero he leído sus libros. Yo creo que tiene razón. La misión es universal y la misión y la humanidad tiene que ser saciada. Toda la humanidad tiene que ser saciada, alimentada con bendiciones de Dios. Así que, hermanos y hermanas, por eso necesitamos hacer que esta misión sea universal y que todo mundo se sienta incluida. Lamentablemente la religión, en vez de unir, divide, porque cuántas personas no agarran su bandera y decir yo me congrego aquí, yo me congrego acá, yo me congrego más allá, y la misión que debería de ser universal y la humanidad que debería de ser alimentada, saciada, protegida, bendecida, se quedó como oveja sin pastor, a la deriva. Entonces, esta idea de la humanidad que es alimentada, toda la humanidad que es alimentada, es lo que nos debe de seguir moviendo hasta la actualidad, de seguir compartiendo las bendiciones que Dios nos regala. Cuando yo les pido una donación, fíjense, nadie ha respondido. Tengo años ya, literalmente años, haciendo gratuitamente programas tras programas, gracias a la generosidad de mi comunidad religiosa. Pero me acaban de informar que es necesario también que este ministerio genere una parte de presupuesto que genere dinero. Y cuando yo invito a la comunidad a que sean generosas, puedo contar las personas que han respondido con una donación de $1, de $5, de lo que ustedes puedan, en una sola mano. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes creen que este ministerio es importante y sienten que $1, que $5 no los va a dejar pobres, les invito a compartir su bendición. Bueno, el milagro sucede entonces porque la comunidad comparte, la comunidad da lo que tiene y la misión continúa. Y después viene este interrogatorio de Jesús a Pedro. Simón, hijo de Juan. Pedro se ha establecido ya o se va a establecer como el líder, pero es necesario que el líder sea pastor, que huela pastor, que cuide, no que abandone, no que niegue, no que se vaya por otros caminos. Es necesario que este Pedro verdaderamente sea capaz de dar la vida. Todo el simbolismo de estirar los brazos, de ceñirse, todo está encaminado a tener vida. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes verdaderamente quieren demostrar que aman a Jesús, que son de Jesús, tienen que estar dispuestos a abrir los brazos y tomar el discipulado de una manera positiva. Bueno, muchas gracias
por escucharme. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y recuerden todos nuestros cursos que tenemos en www.ibicla.org. Que el Señor les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.